transformadores, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Circuito equivalente del transformador, pruebas para determinar el circuito equivalente del transformador, ¿no? Y hasta ahí, pues, viene nuestro examen parcial, ¿no? Todo lo que es circuito equivalente al transformador real. Claro, viene transformador ideal, reactor, circuitos magnéticos, ¿no? Y un poco de teoría. Bien, vamos a continuar, vamos a reforzar entonces lo que estábamos viendo. A ver, voy a retomar, voy a apagar mi cámara. ¿Dónde nos quedamos? Voy a ver lo que les he compartido. La última sesión. Envié algunas pizarras, ¿cierto? En este caso al delegado. Vamos a ver qué es lo que le envié. O a la delegada, ¿no? Había un problema, ¿no? Teníamos un problema ahí pendiente. Ahora vamos a revisar ese problema. Lo que teníamos ese... Vamos a verlo y me dicen si ya lo hemos revisado, pues, ¿no? Sí, profesor, estamos revisando una lista de problemas de una parcial suyo anterior. Tuve una práctica, ¿no? Ya, a ver, gracias, alumno. Vamos a ver. Pues acá tenemos... vamos a verlo. Ya. Se los envié por WhatsApp, ¿cierto? Acá lo tengo, pero... Un momentito, voy a encontrarlo aquí. Acá tengo las pizarras, creo que las he juntado. A ver, pizarras de circuito equivalente de transformador real. Esta ya la vimos. Pruebas para hallar el circuito equivalente, ya lo vimos. Ya voy a abrirlo del WhatsApp, pues voy a descargarlo del WhatsApp. No a la mano. Y eso los envié por WhatsApp. No, vamos a descargarlo del WhatsApp para compartirlo. WhatsApp web, entonces. Un momentito. Ya está. A ver. Bien. Vamos a descargarlo de nuevo. El nombre de la delegada tiene el nombre Ucaña. Acá está. Estos son los últimos que les envié. Listo. Ahora sí, lo descargo. Ahorita se los muestro. No sé por qué sea.
Sí, recuerdo que incluso lo estábamos viendo en dos pizarras, ¿no? Y el otro. Falta este. Me voy compartiendo mi pantalla entonces. Ya está. Voy a compartir mi pantalla para poder ver los dos, ¿no? Al mismo tiempo creo que lo estábamos viendo. Listo. Entonces teníamos este que era la solución y este que era el texto, ¿no? Creo que habíamos hecho el problema 1. A ver, ustedes me recuerdan si habíamos hecho el problema 1, problema 2, para avanzar un poquito. Creo que ya habíamos terminado, solamente queríamos hacer una introducción, cómo podíamos ver, avanzar un poquito más, que nos permitía también resolver problemas. ¿Sí? El problema 3 y 4 faltaban, profesor. El problema 2, sí lo llevo a explicar, pero a medias, ¿no? Porque el tiempo ya se estaba yendo. Ya, entonces vamos a terminar el problema 2. 3 y 4 no, porque esos temas no vienen, ¿no? Porque es rendimiento, mediante otras ecuaciones, ¿no? Queremos tener un conocimiento un poquito más avanzado. Justamente sobre esto queríamos avanzar un poco lo que era regulación y rendimiento. Ya me estoy acordando. Entonces, vimos cómo se podía calcular regulación y rendimiento a partir del circuito equivalente, ¿no? Porque en el circuito equivalente yo puedo tener también las pérdidas, ¿cierto? Puedo tener las pérdidas, puedo tener la caída de tensión, ¿no? Bien, entonces, en el problema 2, que dice los parámetros del circuito equivalente de un transformador 100 kVA, 4400, vamos recordando, 220, sí, 4400, 220 voltios, 60 Hz, son, nos daban R1, R2, X1, X2, ¿no? Nos están dando los parámetros, ¿no? Nos dan el G sub C, conductancia de pérdidas, y la sustancia magnetizante. Ayer el circuito equivalente aproximado referido al primario, ¿no? Me parece que lo hicimos, vamos a verlo aquí. A ver si recuerdan, si no lo hacemos, ¿no? Como el circuito equivalente aproximado es, ¿no? Me están pidiendo referido al primario, significa que yo voy a tener mi B1, ¿no es cierto? Porque es referido al primario, mi Z equivalente 1, ¿no? Y acá, bueno, a veces B2, ¿no? Porque es circuito equivalente aproximado, referido al primario, ¿no? Mi Z equivalente 1, ¿ok? Entonces, mi Z equivalente, ¿qué cosa es? Mi R equivalente 1 más JX equivalente 1, ¿no? Acá está poniendo los valores. Pero ¿qué debemos recordar? ¿Qué cosa es el R equivalente 1? El R equivalente 1 es el R1 más el A cuadrado R2, ¿no? O sea, el R2 que estaba en el secundario pasa acá, ¿no? Mira, toda una resistencia, porque la resistencia equivalente. Entonces, R1 más A cuadrado R2. R1, ¿cuánto vale? 0.8. Entonces, R2 hay que pasarlo, ¿no?, al primario y sumarle a R1 para tener el R equivalente. Entonces, pasaría como A cuadrado por 2 miliohmios. ¿Cuánto vale A? 4400 entre 220 vale 20. Ya me estoy recordando que eso lo hemos hecho, ¿no? Entonces, entonces sería A al cuadrado por 2 miliohmios para pasarlo al lado primario. 20 al cuadrado, 400 por 2, 800 miliohmios. ¿Qué cosa es 800 miliohmios? 0.8 ohmios, ¿no? Entonces 0.8 ohmios más 0.8 ohmios, 1.6 ohmios. Acá está, este es el R equivalente 1. ¿Está bien? Estamos recordando, ¿no? ¿Cómo yo el X equivalente 1? El X equivalente 1 es X1 más A cuadrado de X2, ¿no? Entonces, X1 es 8 ohmios, faltaría sumarle el A cuadrado de X2, ¿no? ¿A cuánto vale? 20, al cuadrado 400. 400 por 20, 8000 miliohmios, o sea, 8 ohmios. 8 ohmios más 8 ohmios, 16 ohmios. Acá está mi impedancia equivalente 1, ¿no? O sea, mi impedancia equivalente referida al primario, 1.6 más J, 16 ohmios. Este ya es mi circuito equivalente aproximado, ¿no? Referido al primario. No pongo B1 ni B2 sus valores porque va a depender de con qué tensión voy a alimentar al secundario, ¿no? Normalmente en el secundario se alimenta con qué? Con la tensión nominal, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Todo este es mi circuito equivalente aproximado referido al primario, ¿no? Mi Z equivalente 1. ¿Sí? Ya hemos recordado, ¿no es cierto, alumnos? Eso está claro, eso ya lo habíamos hecho. ¿Está bien? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? Y lo hicimos. Ahora, la pregunta B dice la regulación de tensión.
y rendimiento del transformador, ¿no? Trabajando con carga nominal con factor de potencia 0.8 capacitivo. Regulación de tensión. O sea, ¿con cuánto debo regular? ¿Cuál es mi regulación de tensión? ¿Se acuerdan que vimos unos problemas, ¿no? En el problema anterior incluso, ¿no? ¿Cuál era el voltaje de alimentación, ¿no? Para mantener los 230 voltios en el secundario? En ese problema anterior nos habían pedido con cuánto había que alimentar aquí para que acá lleguen los 230 voltios, que es la tensión nominal del secundario. Ese es el problema anterior. ¿Cuánto nos salió? Nos salió que había que alimentar con 2.362, a pesar de que su tensión nominal es de 2.300. ¿Por qué? Porque si no, no iba a llegar a los 230 voltios, porque había caída de tensión. ¿Ok? Eso lo vimos. Entonces, hay que regular la tensión. ¿En cuánto debo regular la tensión? O sea, tengo que alimentar con más de 2.300. Entonces, hay un factor acá. Se llama factor de regulación de tensión. Si yo resto los 2.362 menos los 2.300, que debería ser normalmente con que se alimente, y lo divido entre 2.300, tengo un porcentaje de en cuánto debo aumentar, ¿no? Lo damos en porcentaje o lo damos simplemente como decimal. Normalmente se da como porcentaje. Ese factor se llama regulación de tensión. Entonces, acá, en este problema, por eso dice calcular la regulación de tensión, ¿no? Dice, cuando trabaja ¿qué? Cuando está con carga nominal y factor de potencia 0.8 capacitivo. En el caso anterior creo que era inductivo, ahora es capacitivo. Con las cargas capacitivas hemos mencionado que puede ocurrir que en lugar de caída de tensión puede haber sobretensión. No siempre, va a depender del ángulo, va a depender del factor de potencia. Entonces vamos a calcular, ¿no? Refiero mi circuito al secundario, porque quiero ver qué está pasando en la carga. ¿Puedo trabajarlo en el primario? Sí, pero convenientemente lo refiero al secundario, ¿no? B1 sobre A. Esto sería B2, la tensión en el secundario, porque quiero alimentar con cuánto, con su voltaje, pues que es 220 voltios, ¿no? Y mi impedancia, ahora mi Z equivalente 2 sería mi Z equivalente 1 entre A cuadrado, pues, ¿no? 1.6 entre cuánto, entre 400, ¿no? A cuadrado entre 400, ¿no? ¿Cuánto nos da? Nos da 0.004, o sea, 4 miliohmios, ¿no? Igual, 16 entre 400, ¿no? ¿Cuánto nos da? 0.04, ¿no? ¿No es cierto? O sea, 40 miliohmios. Bueno, ahí está. Le he pasado mi impedancia equivalente al secundario. Este es Z equivalente 2, o sea, ¿no? En B2, B1 sobre A, este es mi Z equivalente 2. Entonces, como B2 tiene que ser 220 voltios, puedo hallar cuánto vale B1 sobre A, pues, ¿no? Digo, B1 sobre A es igual a la corriente y L, con todo su ángulo, y L por Z equivalente 2, ¿no? B1 sobre A es igual a IL por Z equivalente 2 más B2. Eso es lo que ponemos, pues, ¿verdad? También lo hicimos. B1 sobre A es el IL, entonces es el IL por el Z equivalente 2 más B sub 2. ¿Cuánto nos salió B1 sobre A? ¿No? Ya efectuando, ¿no? Efectuando. B1 sobre A nos salió, ¿no? Con su parte real imaginaria, luego acá con forma polar. Parte real, parte imaginaria, forma polar. 211.1252 voltios, ¿no? 211 voltios. Con un cierto ángulo, pues 4.27 grados. Entonces, fíjense, para que salga aquí, ¿cuánto queremos que salga? Los 220 voltios, ¿no? 220 voltios, ¿no? Y B1 sobre A me está saliendo menos de 220 voltios, 211. O sea, tengo que bajar la tensión. Eso me está indicando de que con esta carga capacitiva va a haber sobretensión. Va a haber sobretensión, ¿no? Entonces, yo les dije en esa clase, recuerdo, ¿no? Entonces, ahora, eso es B1 sobre A. Entonces, ¿cuánto debe ser B1? ¿No? O sea, ¿cuánto debe ser la tensión B1? Que hay que aplicar al primario. Lo multiplicamos por A. ¿Cuánto vale A? A vale 20, ¿no? 20, ¿no? Entonces, 211 por 20, ¿cuánto nos da eso? 4.220, algo así, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces debemos, ¿no? Claro. La tensión nominal es 4.400, pero nos sale que que B1 va a ser 4.220. O sea, habría que alimentar con menos de 4.400, pues 4.220, porque si no, si alimentamos 4.400, se va a ver sobretensión. Entonces, ¿cómo calculo la regulación de tensión? Dijimos, ¿no? Mis 4.000, ¿cuánto dijimos? 4.220, punto y algo ya, pero calculen aproximado. 4.220
menos 4.400 entre 4.400. Calculen eso, por favor, ¿no? Los 4.220 que debo alimentar, menos los 4.400 entre 4.400. ¿Cuánto sale eso? Estoy viéndola para ver qué porcentaje de tensión tengo que variar. Menos 4.03%, ¿no? Ah, ya en porcentaje, claro. Y es lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo, pues. Solamente que acá está dividido entre A todo, ¿no? Está calculado en un lado. Es lo mismo. O sea, calcularlo en su lado normal o en el primario y secundario va a ser lo mismo. Ese es mi factor de regulación. ¿Qué me está indicando? Menos 4.03%. Que yo debo disminuir en 4.03% los 4.400, pues, ¿no? Eso, o sea, tengo que alimentar con los 4.220, ¿no? Eso significa. ¿Y lo podemos calcular en cualquier lado? Sí. Bien, entonces, más adelante nos va a servir para, esta es una nueva definición que lo vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Para que quede, digamos, mejor explicado esta parte, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos calcular la regulación, ¿no? En el caso anterior, ¿cómo calcularíamos la regulación de tensión? Los 2.362 menos ¿quién? Menos 2.300 entre 2.300. Me da mi factor de regulación de tensión. Bien, para la pregunta B, ya bueno, ya tenemos regulación de tensión. Rendimiento del transformador trabajando con con la misma carga, ¿no? Carga nominal y factor de potencia 0.8 capacitivo. El rendimiento de una máquina, de cualquier máquina, es la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿no? Lo que estoy entregando a mi carga entre lo que estoy recibiendo de mi fuente, ¿no? O de mi red. Potencia de salida entre potencia de entrada de la máquina. Ese es mi rendimiento, mi eficiencia en potencia. Ahora tiene que ser potencia activa, ¿no? O sea, la que realiza trabajo, la que entrega energía. Entonces, ¿cuál es la potencia de salida de este transformador de acá, ¿no? Que si está con carga nominal significa plena carga, su potencia de salida se va a consumir todos los 100 kVA, ¿no? Los 100 kVA, pero como tiene un factor de potencia 0.8, ¿no? La potencia activa sería 100 kVA por 0.8, o sea, 80, ¿no? ¿Sí? 80 kilowatts, ¿no? Como potencia activa, 80 kilowatts. Entonces, el rendimiento es potencia de salida entre potencia de entrada. Acá arriba esto significa potencia de salida. Es una expresión, ¿no? La potencia aparente por el factor de potencia. Como es nominal, la potencia, ¿no? 100 kVA, 100 por 10 al cubo, por el factor 0.8, ahí me da ¿cuánto me da? Los 80 kVA, los 80 kilowatts, perdón, ¿no? 80 kilowatts. Esa es mi potencia de salida. Entre mi potencia de entrada, pero la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la potencia de pérdidas, ¿no? Tiene que estar todo, ¿no? Para que salga esto, tiene que entrar esta misma potencia más sus pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas, como dice su nombre, pérdidas, se van a perder, pues no va a salir. Entonces, acá se repite, pues, los 80 kilowatts, ¿no? Acá, los 80 kilowatts, 80 por 10 al cubo, es lo mismo que está arriba hasta acá, más las pérdidas. Las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre, ¿no? Todas las pérdidas, pues, ¿no? En el fierro y en el devanado. ¿Cómo hallo las pérdidas en el cobre? Las pérdidas en el cobre son el I cuadrado R. O sea, en un circuito equivalente yo puedo hallar las pérdidas en el cobre si conozco la corriente. I cuadrado R más este I cuadrado R, ya tengo las pérdidas en el cobre totales. Ahora, si tengo mi circuito equivalente aproximado, basta con multiplicar la corriente que está pasando por aquí por el R equivalente, ¿no? El I cuadrado por el R equivalente. ¿Lo puedo hallar en el primario? Sí. ¿Lo puedo hallar en el secundario también, no? Acá sería el I' al cuadrado por el R equivalente 1. Y acá sería el IL al cuadrado por el R equivalente 2. Lo mismo me va a salir, ¿no? Solamente la resistencia. Pérdidas en el cobre. Ustedes pueden calcularlo. Entonces, ¿cómo estamos calculando aquí la pérdida en el cobre? El IL cuadrado por el R equivalente 2, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente? Acá está, 454.54 al cuadrado por mi R equivalente 2. Acá está mi R equivalente 2, es este. 4 miliohmios, 4 por 10 a la menos 3, ¿no? 0.004. ¿Cuánto salió? 826.44 watts. ¿No? Si ustedes lo quieren, lo calculan en el otro lado. Lo esperan en el cobre aquí, igual, ¿no? ¿Cierto? Pero con la corriente de acá, ¿no? La corriente de acá.
¿Ok? Y la corriente se puede referir, pues, ¿no? Al otro lado. Va a salir lo mismo. ¿Cómo calculo la pérdida en el fierro? La pérdida en el fierro necesito la admitancia de excitación. Por lo menos necesito la corriente de pérdidas o el G sub C, ¿no? En este caso me dan el G sub C. Si tengo el G sub C, también puedo hallar el I sub C, ¿no es cierto? Pero lo multiplico, ¿cómo hallo mi pérdida en el fierro? El G sub C por la tensión al cuadrado, ¿no? En este caso por el E1 al cuadrado. Como no me dan la admitancia de excitación, ¿no? No me dan la admitancia de excitación. Pero sí me dan de frente el G sub C, de frente por G sub C, pues, ¿no? ¿Cierto? Perdón, no me piden la mitad, no me piden el circuito equivalente exacto, no me piden la mitad de excitación, pero acá está el dato para ir la pérdida en el fierro. Entonces mi G sub C, 0.045, como ese está en el primario, tengo que multiplicarlo por el E1, ¿no? Por 4.400, 4.300 al cuadrado. En este caso, esta pérdida en el fierro es un poco aproximado, vamos a decir, ¿no? Es un poquito aproximado, porque si no vamos a un circuito equivalente exacto, por ejemplo, ¿no? Recuerden, si fuera el E1, es un poquito mayor que el B sub 2, porque hay una caída de tensión, ¿no? O sea, el E1 debería ser, realmente, si tuviera mi circuito equivalente exacto, va a ser un poquito más de 220 voltios, ¿verdad? ¿No? Un poquito más de 220 voltios, ¿okay? Pero normalmente, pues en cálculo para el rendimiento se considera que las pérdidas en el fierro no varían, ¿no? Entonces trabajo con el E1, la variación es mínima, ¿no? ¿Cuánto salió? 871.2 watts. La suma de esos dos es las pérdidas en el transformador. Pérdida en el fierro más pérdida en el cobre. Reemplazamos valores. ¿Cuánto sale el rendimiento? 97.92%. Ese es mi rendimiento, ¿no? El rendimiento del transformador es bastante alto, ¿no? Normalmente cercano, si vamos a dar cuenta, cerca a 100, ¿no? Porque no hay pérdidas por rozamiento, pues por fricción, ¿no? Solamente este tipo de pérdidas. No hay pérdidas mecánicas, no hay otro tipo de pérdidas. Bien, estimados alumnos, entonces esa era la parte que faltaba, digamos, redondear aquí, ¿no? Redondear acá, y había que hacer la introducción de lo que es regulación y rendimiento. Pero alguna pregunta, de todas maneras, si tienen alguna pregunta. Bien, con este análisis, con este criterio, no significa que no puedan responder las preguntas A y B, ¿no? Rendimiento, a plena carga. A y B, ¿no? Pero hay que hacer todo ese análisis, ¿no? La A y B. Acá nos pide circuito equivalente exacto, también lo pueden hallar, ¿no? Circuito equivalente aproximado, referido al secundario también. Rendimiento, cuando dicen media carga, significa que la corriente es la mitad de la corriente nominal. Mire, la tensión que es necesaria aplicar al lado de baja tensión para mantener 138 kV en el lado de plena carga, ¿no? Por factor de potencia. O sea, podemos resolver en realidad todas las preguntas, ¿no? Podemos responder todas las preguntas. Las preguntas C, todavía, la máxima eficiencia, con que puede trabajar este transformador, no. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora a continuación justamente ya es en forma específica cálculo de regulación y cálculo de rendimiento, ¿no? De manera que estos cálculos los podamos hacer ya de manera más operativa, ¿okay? Más operativa. Entonces, hasta aquí estamos listos para la práctica. Profesor, disculpe, ¿qué significaba desestimar la inductancia correspondiente a la corriente de magnetización? A ver, repita, por favor, realmente. Entiendo que cuando hace ese circuito aproximado, no estamos tomando en cuenta, estamos despreciando la admitancia de excitación, ¿cierto? Correcto, está acá. Ajá, y bueno, entiendo que si yo desestimo esta admitancia, estoy desestimando la corriente de pérdida en el núcleo y la corriente de magnetización, ¿cierto? Claro, así es. De acuerdo, entonces, bueno, si desestimo la corriente de pérdida en el núcleo es obvio, ¿no? Estoy desestimando la pérdida de potencia en el núcleo. Pero, ¿qué significa desestimar la corriente de magnetización? A ver, cuando nosotros eliminamos la admitancia de excitación, a ver, no sé si recuerdan lo que les expliqué, es como correr, a ver, en este circuito, acá.
sea, se desestima en el circuito, en el cálculo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es es como pasar esta admitancia de excitación, lo puedo poner acá, ¿no? Pasamos la admitancia de excitación acá. Imagínense que lo pasa aquí. Entonces, en cuanto a tensiones, acá sigue siendo B1, ¿no? B1 va a ser igual a I1 más por Z1 más E1, ¿no? ¿Cierto? Y luego el E1 es a veces E2, ¿no? Y el E2 es igual bueno, en el I2 por el Z2 más B2. Entonces, cuando yo paso la admitancia de excitación aquí, en mi cálculo estoy despreciando la corriente de excitación. No significa que en mi circuito no hay corriente de excitación, ¿no? No significa, en el transformador va a estar. En el transformador real va a estar la corriente de excitación, va a estar la corriente de pérdidas, va a estar la corriente de magnetización. Por eso que se llama circuito equivalente aproximado, porque lo que estamos haciendo es un cálculo aproximado, ¿ok? Cálculo aproximado. Así tenemos que entenderlo. Entonces, Profesor, disculpe, ¿puede repetir eso de mover, como dijo? claro, o sea, la admitancia de excitación, en lugar de dibujarla aquí, ¿no? En lugar de dibujarla acá, la admitancia de excitación, yo la puedo dibujar acá, ¿no? ¿Cierto? La dibujo acá. Entonces, por acá va a pasar mi corriente de excitación, ¿cierto? ¿Cierto? Por acá va a pasar mi corriente de carga, y igual, pues mi corriente de excitación más corriente de carga va a seguir siendo I1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el modelo variaría un poquito. ¿Sí? Entonces, el modelo varía un poquito. Entonces, a ese circuito se le llama circuito equivalente aproximado. Entonces, como está aquí, sigue siendo B1, lo puedo sacar y me quedo con esto, ¿no? Si pongo acá mi mitad, B1 sigue siendo B1. Algunos lo hacen así, lo dibujan. Pero ya mis cálculos van a ser, digamos, no pierden un poco de precisión con respecto a este de acá. Por eso se llama circuito equivalente aproximado. ¿Entiende? ¿Eh? Ah, de acuerdo, profesor. Profesor, ¿y la forma de corriente de excitación no afecta a la corriente I1? ¿La forma de onda se refiere? Ujú, porque entiendo de que tiene Claro, armónico, ¿no? sí afecta, sí va a afectar, pero nosotros estamos trabajando con los valores eficaces, por eso que todo esto es valores eficaces, ¿no? Este es un valor eficaz, este es valor eficaz, ¿no? Todo es valor eficaz. ¿Sí? Ya ahí acá nos olvidamos de la forma de onda, entonces, ¿no? Todo es valor eficaz. Valor eficaz de la corriente de excitación, por eso que estudiamos, ¿se acuerdan? Cómo se veía la valor eficaz de la corriente de excitación, ¿no? El I sub C más el I sub M, ¿no? El I sub C era la que estaba en fase con la tensión. Y el I sub M es la que contenía todas las otras ondas, ¿no? Las que estaban desfasadas, todas las desfasadas, ¿no? La que producía potencia reactiva. ¿Sí? Claro, claro, lo decía porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis fasorial, estamos asumiendo que todos tienen formas sinusoidales. Por eso lo decía. No necesariamente, no necesariamente. Como dice usted, está asumiendo, ¿no? Está asumiendo, pero acá no. Acá no, pues recuerde que la corriente de magnetización tiene muchas componentes. ¿Se acuerda de los senos y los cosenos? ¿No? Sí, así es, sí, así es. Tiene muchas componentes. Lo que estamos poniendo acá es su valor eficaz nada más, ¿no? Pero el valor eficaz no necesariamente que tiene que ser que tiene que ser todos senos y todos cosenos, una sola onda senoidal, ¿no? La corriente de excitación tiene una forma que no es senoidal, pero tiene su valor eficaz. Tiene su valor eficaz, ¿no? Y De vimos acuerdo, cómo lo profesor. sacamos, pues lo sacamos a partir de las componentes, ¿no? Como si fueran varios senos, varios cosenos, pues, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los valores de cada uno de ellos, ¿no? Así es. Gracias, profesor. Ya está incluido, ya está incluido. Uh-huh. Bien, entonces a veces cuando tenemos el modelo es abstracto, pues, ¿no? El modelo, nosotros vemos acá, pero esto representa al transformador, ¿no? Pero tenemos que, en nuestra cabeza tiene que estar, ¿cómo es el transformador? Su núcleo de fierro y sus bobinas, ¿no? Nosotros acá descomponemos, la corriente, bueno, corriente de excitación, parece que fueran por diferentes caminos, ¿no? La corriente de carga, pero todo está pasando por un solo devanado, ¿cierto? Todo es una sola bobina. Así es. ¿Ok? Y acá también todo es una sola bobina, igual, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más para avanzar un poco? Ya estamos listos, ¿ah? Ya tenemos todos los conceptos. Solamente lo que queremos es un poquito diferenciar lo que es regulación y rendimiento para ver cómo en mi circuito equivalente yo puedo calcular todo eso. Todo lo que me piden lo puedo calcular. Está todo, pues. Bien, avanzamos entonces. Creo que hasta aquí. Sí, al uno, le escucho.
Profesor, estaba revisando los materiales las fotos que compartió y creo, o estoy equivocado, en cuando hace el circuito equivalente exacto, cuando hace referencia al circuito secundario, cambia los términos. No sé si me entiende, lo puedo compartir en pantalla para... En esta hoja o en otra hoja que tiene usted? En otra hoja, el circuito equivalente, lo que es A ver, a teoría. ver, a ver, voy a dejar de compartir yo. A ver, por favor. Ahí lo comparto en pantalla. Ya, esto ya lo sé, cierro. No lo vamos a usar. O sea, me confirma si se puede ver. Recién se está abriendo. Ya se abrió. Ya lo veo. En esta parte, ¿no? Cuando hace la equivalencia, ¿no? Pero aquí, ¿no? De esto debería ser I sub C, ¿no? Hasta al revés, sí, tiene Al- razón. Claro, está invertido. Está invertido. ok. Sí, dice sí sucede y lo otro sí sucede. Claro, buena observación. Está invertido en el gráfico. Ok. Por eso creo que tenía dos fotos de eso. Una en la que estaba corregida seguramente. Pues ya, bueno, ya. Pero sí es correcto lo que dice. Así es. Eso tiene razón. Ok. Bien, vamos a ver, voy a ver un ratito. Estoy compartiendo, ya no, ¿no? Voy a ver lo que hemos avanzado en el otro grupo, lo que les he enviado en el WhatsApp, para enviárselos a ustedes. Pues, el otro grupo es el delegado. El delegado se apellida. A ver, un momentito, acá está. Morales, acá está Morales. ¿Qué hemos? Ajá, ya, acá, después de lo que es, ya, lo que hemos terminado con ustedes, exactamente lo mismo, les he enviado la clase ya de regulación y rendimiento, ¿no? Entonces vamos a hacer la introducción de eso, ¿no? Para que no quede esto vacío, hueco, pues, ¿no? Lo voy a enviar y vamos a avanzar con solamente las definiciones, no vamos a hacer mucho los cálculos, ¿no? Lo voy a reenviar simplemente. Morales, ¿no? Hola. A ver, no sé en qué orden va a estar, pero se los envío y de ahí ahorita lo voy a ordenar. Lo envían a Ucañán, ¿no? Sí, ya le envié. ¿Ya? Son unas imágenes de un manuscrito, de unos apuntes. Entonces, ahí vamos a avanzar ahora. Ahí vamos a avanzar. Se lo acabo de enviar. Ya lo recibieron, ¿no? Listo, acá lo tengo entonces. Ya, voy a compartirles.
Bien, entonces este tema en sí va a quedar para la siguiente práctica sería, ¿no? Pero los conceptos sí pueden entrar pues en el examen parcial que vamos a tener. Vamos a, pues, vamos a definir claramente que ahora, acá en el título ven regulación de tensión y rendimiento de un transformador, ya propiamente dicho, ¿no? Ya lo hemos definido. ¿Por qué tenemos que regular la tensión? Porque queremos entregar pues los 220 voltios, ¿no? Normalmente en las cargas, ¿no? Depende de la tensión con la cual va a trabajar la carga. Vamos a leer rápidamente las consideraciones. Todo transformador debe trabajar con su tensión nominal en las cargas, ¿cierto? ¿No? A nuestras casas deben llegar 220 voltios, por ejemplo, ¿no? Si la tensión se baja, está mal. Si sube, está mal, ¿no? La empresa eléctrica está obligada a entregarnos 220 voltios. Hay una tolerancia, un porcentaje, ¿no? Más o menos 5%. Segundo, una menor tensión, mal servicio y pérdida económica en la venta de energía. Ambas cosas, ¿no? Una mayor tensión va a malograr los equipos, ¿no es cierto? Sobrevoltaje va a malograr ese equipo. Normalmente la carga es inductiva, hemos visto, normalmente es inductiva, y la tensión de salida bajo carga es menor que la de vacío. Hay caída de tensión, macho. Pero si la carga es capacitiva, puede ocurrir que la tensión de salida bajo carga sea mayor que la de vacío. Puede ocurrir, no siempre, ¿no? Todo lo que les he dicho varias veces ya está acá por escrito. Es necesario entonces regular la tensión. ¿Para qué? Para entregar la tensión nominal en las cargas, lo más constante posible, ¿no? Hay que tratar de mantener a nosotros, la empresa eléctrica debe tratar de entregarnos siempre 220 voltios. Si se sube un poco, ella tiene que bajarlo. Si se bajó un poco, tiene que subir, tiene que regular la tensión. ¿Cómo lo hace? Hay varias formas de hacerlo. Uno puede ser subiendo la tensión de llegada o bajando la tensión de llegada o a través de otro transformador, variando la relación del número de espiras. En fin, hay varias formas, ¿no? O con transformadores especiales que sirven justamente para regular la tensión. Bien, entonces, ¿cómo definimos? Acá está lo que demuestra. ¿Cómo vamos a definir la regulación de tensión, ¿no? La tensión de vacío, ¿no? En el secundario, ¿no? En la salida, ¿no? La tensión de salida en vacío menos la tensión de salida bajo carga entre la tensión de salida bajo carga, entre la misma tensión. Esa es mi regulación de tensión. Por ejemplo, debe salir 240 voltios, acá hay un ejemplo, ¿no? Mi tensión debería salir 240 voltios, ¿no? De vacío, ¿no es cierto? Pero cuando yo le pongo la carga, o sea, acá está en vacío, cuando le pongo una carga, se bajó a 233 voltios. Entonces, tenemos que regular la tensión, pues no puede ser, ¿no? No podemos trabajar con 233 voltios. ¿Cuál es mi factor de regulación? Mi 240 voltios menos mi 233, entre 233 a 3% de diferencia. Quiere decir que yo debo aumentar en 3% mi tensión a la entrada para recuperar los 240 voltios. Eso significa. La regulación entonces puede ser positiva, también puede ser negativa, o puede ser cero, ¿no? Puede haber cargas en que no necesite regulación, ¿no? Justo la tensión de salida no varía. Entonces, ¿de qué está dependiendo? Del factor de potencia en la carga, ¿no? Si es capacitiva, inductiva o resistiva. Normalmente con cargas inductivas y resistivas hay caída de tensión. Con carga capacitiva puede ocurrir que haya sobretensión. Acá está lo que justamente preguntaba su compañero, ¿no? Entonces, por eso, en el cálculo de la regulación de tensión no se toma en cuenta la corriente de excitación. Porque vamos a hacer un cálculo que cuando se calcula la regulación de tensión, ese cálculo es bastante aproximado, casi como si consideramos el transformador con todos sus parámetros. Y podemos representar al transformador solo por su impedancia equivalente, ¿no? Por eso teníamos ese problema, ese ejercicio. Si ustedes lo calculan con todos sus parámetros, no va a haber mucha variación. Recuerden que la corriente de excitación es pequeña, pues no le varía mucho esa caída de tensión en el primario por la corriente de excitación. Bien, entonces vamos a representar nuestro transformador así, B1 sobre A, B2, Z equivalente a 2. O sea, mi transformador mediante un circuito equivalente aproximado referido al secundario. Acá iría la carga, pues, ¿no? Y la carga no forma parte del transformador, ¿no? Le ponemos una carga que hay una corriente de carga. Entonces, ¿cómo defino? Según mi definición de regulación de tensión, dice que es igual a la tensión de vacío. O sea, si esto está en vacío, si esto está en vacío, no hay corriente de carga, ¿no es cierto? No hay ZL, está en vacío. Si está en vacío, quiere decir que V2, mi tensión de salida, V2, es igual a V1 sobre A. ¿Correcto? ¿No?
Está en vacío, mi B2 es igual a B1 sobre A. Por eso acá dice B1 sobre A. Mi tensión de vacío es B1 sobre A. Menos mi tensión bajo carga. Ah, pero cuando le pongo la carga, ahora sí, pues B2 tiene su propio valor. Menos B2 entre B2. Cambió mi expresión. O sea, es lo mismo, pero lo estoy poniendo como si estuviera referido todo el secundario. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que aplicamos en el problema anterior. Eso es mi definición de regulación de tensión. ¿Sabían alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Alguien podría preguntar, profesor, entonces la regulación de tensión también lo puedo calcular si tengo mi circuito equivalente referido al primario. Sí, también, ¿no? O sea, sería, ¿cómo sería? B1 menos A veces B2 entre A veces B2, ¿no? Sí, va a salir lo mismo, pues, porque simplemente está afectado de A, ¿no? En ambos lados, ¿no? Numerador y denominador. ¿Okay? Bien, normalmente se acostumbra a calcularlo, pues, así, ¿no? Siempre en el lado de la carga, ¿no? Regulación de tensión. Bien, entonces con esto, con esta definición de regulación de tensión, vamos a aprender a calcular pues la regulación de tensión de diferente. Vamos a llegar a una expresión matemática. Miren, vamos a hacer acá todo esto, esto es una demostración analítica que vamos a llegar después, ¿no? Pues son aproximaciones, son matemáticas. Y vamos a llegar a una expresión donde vamos a calcular la regulación de tensión. Mira lo que vamos a llegar. Bueno, vamos a llegar a un cálculo de la regulación que está en función de la corriente de carga, la tensión de salida y los parámetros. R equivalente 2, X equivalente 2. ¿No? Acá también está X equivalente 2, R equivalente 2. La corriente de carga y la tensión B2. O sea, vamos a llegar a esta expresión, ¿no? Pero esto ¿de dónde salió? De esa definición, de ese concepto. Entonces vamos a llegar a una expresión que nos va a permitir calcular rápidamente la regulación de tensión del transformador. Ya no hay que resolver el circuito, pues, ¿no? Hace un momento hemos resuelto el circuito, ¿no? Hallando la tensión, ¿no? Hallando la corriente, ¿no? La corriente de excitación, sumando la corriente de carga, caída de tensión. Pero acá ya está en función de los parámetros. Solamente poniendo la corriente de carga y cuál es mi tensión B2 de salida que quiero. Entonces, a eso tenemos que llegar, ¿no? A esta expresión. ¿Cómo calcular la regulación de tensión? Bien. Pero eso no significa entonces que nosotros no podamos calcular la regulación de tensión como los problemas anteriores en base a la definición, ¿no? En base a la definición. Luego vamos a ver el rendimiento. El rendimiento de un transformador. ¿Cómo se define el rendimiento? Hace un momento dijimos potencia de salida entre potencia de entrada, ¿no? El rendimiento o eficiencia es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces, esta es mi máquina, esta es una máquina que tiene un rendimiento, por acá estamos ingresando la energía con una potencia, ¿no? Por acá se le da la energía con otra potencia y por acá se van las pérdidas, ¿no? Se disipan las pérdidas. Entonces, aquí claramente nos damos cuenta pues, que la potencia de entrada, ¿no? ¿Cierto? Es igual a la potencia de salida, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? Más potencia de pérdida, ¿no? Esa es la potencia de entrada, ¿no? Potencia de entrada es potencia de salida más potencia de pérdida. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, aquí podríamos volver a poner, pues, ¿no? Potencia de salida hasta arriba, pero mi potencia de entrada hemos dicho que es potencia de salida más potencia de pérdida. Y esa es la expresión que utilizamos, pues, en el ejemplo anterior, ¿no? Potencia de salida entre potencia de salida más potencia de pérdida. Lo único que significa, pues, que el rendimiento del transformador me está indicando, pues, qué relación hay entre estas dos potencias, ¿no? Si mi potencia de entrada es 100 watts y sale, como dice acá, 98 watts, mi rendimiento es 98%, ¿cierto? Mi potencia de salida 98, entre potencia de salida más potencia de entrada, 98 más 98%. Entonces, creo que es una demostración de que nuestra expresión está correcta. ¿Qué consideraciones hay que tener para el cálculo del rendimiento? Hay que tener algunas consideraciones. Bueno, la definición de rendimiento ya hemos visto, ¿no? La relación de potencia de salida a potencia de entrada, ¿no? Las pérdidas en el transformador, ¿cuáles son? Porque vamos a tener que usar pérdidas, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas en el transformador? Las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el devanado, ¿no? En la carga o en el cobre. Entonces, comúnmente pérdidas en el fierro y pérdidas en el cobre.
son las pérdidas. ¿Qué más vamos a considerar? Que las pérdidas en el núcleo o en el fierro con carga o en vacío, ¿no? En vacío son iguales, no varían, lo que les mencioné hace un momento. ¿Se acuerdan que calculamos la pérdida en el fierro en el ejemplo anterior? Se considera que casi no varían. Realmente varían, pero varían muy poco, es mínimo. Realmente varían ¿por qué? Porque la tensión varía, porque entonces varía un poco entonces la corriente de excitación, ¿no? Entonces debería variar pues las pérdidas. Recuerden que la corriente de excitación de un transformador en vacío no es exactamente igual a la corriente de excitación de un transformador bajo carga, ¿no? Varía un poco, ¿no? Varía un poco. ¿Esa parte está claro? ¿Sí? Lo que les acabo de decir. La corriente de excitación en vacío no es exactamente igual a la corriente de excitación bajo carga, ¿no? Por las caídas de tensiones, pues, ¿no? Varía la tensión, ¿no? El E1 va a variar. Bien. Pero para el cálculo del rendimiento sí se considera que las pérdidas en el fierro no varían, pues, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos el reactor? ¿No? Y creo que una pregunta de la práctica calificada, incluso hicimos un ejemplo, ¿no? Si se alimenta el reactor con 220 voltios, hay una pérdida, vamos a decir, de 500 watts. ¿Qué pasa si se alimenta al reactor con un voltaje un poquito más elevado? Entonces mis pérdidas van a aumentar, ¿cierto? ¿No? Eso estaría ocurriendo. Pero aquí vamos a considerar que son iguales. Y la pérdida en el cobre, en la carga o en el devanado sí varían, pues, ¿no? Porque eso sí varía con el I cuadrado R, pues la pérdida en el cobre es I cuadrado R. Entonces, si la corriente está variando, tiene que variar obligadamente la pérdida en el cobre, ¿okay? Si no hay corriente, la pérdida en el cobre es cero. Es lo que tenemos. Entonces, con esas consideraciones, vamos a calcular el rendimiento del transformador. Recuerden cuando hacemos la prueba en vacío, ¿qué cosa mide el batímetro? Mide la potencia de pérdidas en el fierro, ¿no? Cuando hacemos la prueba de cortocircuito, ¿qué cosa mide el batímetro? La potencia de pérdidas en el cobre. Aunque cuando ponemos el batímetro, en realidad está midiendo las dos pérdidas, ¿se acuerdan, no? Si estamos en prueba en vacío, va a medir las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el fierro. Pero como es prueba en vacío, la corriente de excitación es pequeñita, perdón, la corriente de carga es pequeña, no hay corriente de carga, entonces las pérdidas en el cobre ahí no se toman en cuenta. O sea, por eso se dice que el batímetro solamente está midiendo las pérdidas en el fierro. En cambio, cuando se hace la prueba en cortocircuito, se está haciendo con corriente nominal, la corriente es grande, prácticamente están todas las pérdidas en el cobre, la corriente de excitación es pequeñito, ahí se desprecian las pérdidas en el fierro. O sea, por eso que en la pérdida en el cobre, lo que se está midiendo, perdón, en la prueba en cortocircuito, lo que se está midiendo es la potencia de pérdidas en el cobre, ¿okay? Bien, ¿y qué cosa es el rendimiento convencional? Es el rendimiento que vamos a calcularlo a una temperatura normal de funcionamiento de los transformadores que se considera que es 75 grados centígrados. Claro, el rendimiento va a variar con la temperatura porque con la temperatura, ¿qué cosa varía? Varía la resistencia. Si varía la resistencia con la temperatura, entonces varía el I cuadrado R. Entonces, al variar el I cuadrado R, entonces está variando las pérdidas en el cobre. Entonces, simplemente para comparar el rendimiento de un transformador con otro transformador, deberíamos compararlo a la misma temperatura. Cuando calculamos el rendimiento a 75 grados centígrados, a eso le llamamos rendimiento convencional, ¿no? Como conocimiento o si es que viene algún problema. Entonces, repito, la pérdida en el núcleo, ¿de dónde se determina? ¿No? De la prueba en circuito abierto. Listo, no nos complicamos. La pérdida en el cobre, ¿de dónde se determina? De la prueba en cortocircuito. Se considera que la temperatura normal de funcionamiento es 75 grados centígrados. Por lo tanto, hay que hacer una corrección. Si mi resistencia me la están dando a otra temperatura, debo corregirla, ¿no? Dice acá, se debe corregir el valor de resistencia, ¿no? Medida en corriente continua, si es que tenemos la resistencia en continua, ojo, ¿no? Llevando la resistencia efectiva en alterna, ¿no? Algunas veces no dan la resistencia en continua. Nosotros tenemos que trabajar con resistencia en alterna. ¿Se acuerdan que el R, dijimos, ¿no? Ese R es resistencia efectiva en corriente alterna, ¿no? Y lo corregimos a la temperatura de 75 grados centígrados. Y con eso calculamos nuestra pérdida en el cobre, pues, ¿no? Que sería el I cuadrado por este R equivalente, ¿no?
esta corriente por este R equivalente a la nueva temperatura. Esta es una fórmula empírica, ¿no? Donde acá nos están diciendo qué cosa es cada uno, ¿no? Como hay mi resistencia equivalente a 75 grados centígrados, necesito la resistencia a la continua, ¿no? No sé, a la temperatura que nos han dado, puede ser 25, 20 grados centígrados, 25 grados centígrados, por este factor. Si era 25, acá será 309.5 sobre esto más 25, ¿no? Esta es una fórmula empírica, como le digo, ¿no? Eso es resistencia equivalente, ¿no? Referida, acá no dice referida a qué lado, ¿no? Se está referido a un lado, pues el lado 1, el lado 2, referida a un lado, ¿no? Referida a un lado. Y esta resistencia a la continua también referida a un lado, ¿no? O sea, puede ser referido al primario, sería el R1 la continua más el A cuadrado de R2, ¿no? En continuo. Y por el mismo factor que está acá, solamente que está invertido. ¿Qué pasa si, a ver, si esto fuera, ¿qué pasa si teta fuera 75 grados centígrados? ¿Alguien puede sumar aquí? 75, 9, 75 y 4, 9, 73, 10. Sale 309.5, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser. ¿Sí? Si esto fuera 75, 75, 104, 9, 9, 103, 10 va una. Vuelve a salir esto. Sí, sale lo mismo. ¿No? Claro, entonces esa es una fórmula empírica, claro que va a ser lo mismo. Entonces sería 1, ¿no? Esto sería 1, esto se cancela 1, ¿cierto? Y entonces esta resistencia a la continua, la temperatura teta se cancela con se resta, y nos queda que R equivalente a 75 grados centígrados es el R equivalente a 75 grados centígrados. Se cumple la igualdad. Entonces es una fórmula empírica, ¿no? ¿Okay? Entonces teta va a depender de a qué temperatura sea medida. Bien. Esto es para el rendimiento. Entonces luego, una vez que hemos definido, vamos a hacer, ya hemos hecho algunos ejemplos pues ahorita, ¿no? El cálculo de rendimiento muy simple, ¿no? Muy simple, en base al concepto. Pero después vamos a ver, entonces, cómo podemos calcular. Vamos a ver acá las hojitas. Creo que están las otras. Están salteadas, ¿no? Falta una hoja acá. Entonces va a quedar pendiente para la próxima clase. Ya. Falta cómo varía el rendimiento con la carga, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo calcular el rendimiento, ¿no? Pero básicamente, y nosotros ya sabemos calcular el rendimiento, aquí básicamente lo que están diciendo es cómo convertir la temperatura, ¿no? Vamos a revisarlo muy rápidamente. Convertir la temperatura. El problema dice, de un transformador de distribución de 15 kVA, 2400 sobre 240 voltios, 60 Hz, va a alimentar una carga con factor de potencia 0.8. Corriente en atraso. Calcular la regulación y el rendimiento a plena carga, ¿no? Se tienen los siguientes datos. Prueba en cortocircuito, ¿no? Tensión, corriente y potencia, ¿no? Prueba en vacío, tensión, corriente y potencia. Y la temperatura teta es 25 grados centígrados. Entonces nos dan las resistencias en continua a 25 grados centígrados. Están las medidas, ¿no? Resistencia a la continua del lado H. H sería el lado de alta tensión, ¿no? Claro. Acá dice, ¿no? Bobino de alta tensión. Y resistencia a la continua en el lado bobino de baja tensión, 0.02766 ohmios. Nos dan su valor de cada uno. Entonces, suponiendo que nos piden, no nos dice acá, suponiendo que nos piden el rendimiento convencional, vamos a calcular el rendimiento convencional, hay que llevarlo todo esto a 75 grados centígrados. Si no nos pidieran, calculamos cómo está. Pero se supone que nos han dado estos datos para hallar el rendimiento convencional, ¿no? La corriente nominal es 15 kVA entre 2400 o 15 kVA entre 240, ¿no? Vamos a hallar las dos corrientes nominales. La IH nominal, ¿cuánto sale? 15.000 entre 6.25 amperios. ¿Para qué calculamos la corriente nominal? Para verificar dónde se ha hecho la prueba en cortocircuito, ¿no? ¿Cierto? Acá, ¿por qué tengo que verificar obligado la corriente nominal? ¿No?
porque la prueba en cortocircuito se hace con corriente nominal o cercana, ¿no es cierto? Mi corriente nominal es C25 amperios y esto se ha hecho con C20, o sea, se ha hecho justo con la corriente nominal. Con la tensión no podía darme cuenta porque es 74.5 voltios y es menor que 2400 y también menor que 240. No sé en qué lado está. Pero ahora sí, yo sé que la prueba se ha hecho en el lado H, ¿no? Entonces, como yo sé que la prueba se ha hecho en el lado H, puedo hallar mi resistencia equivalente en ese lado H, ¿no? ¿Cómo sería mis pérdidas en el cobre entre mi corriente al cuadrado, ¿no? Mi R equivalente a H. Mis pérdidas en el cobre, 237 watts, entre mi corriente 6.25 al cuadrado, ya salió mi R equivalente a H. 6.07 ohmios, pero estamos a ¿cuánto? A 25 grados centígrados. Estamos a 25 grados centígrados. Entonces, como voy a calcular el rendimiento a 75, convencional, no está escrito acá, ¿no? Pero vamos a calcular el rendimiento convencional, o sea, 75 grados centígrados, entonces tengo que convertir esta resistencia equivalente, esta 25 grados, llevarla, ¿cuánto valdría en 75 grados centígrados? Ahí es donde aplicamos esa expresión, ¿no? Aplicamos esta expresión de la paracorrección. Pero ahí nos pedían, ojo, acá nos pedían que esta resistencia de la continua es referida a un lado, ¿no? Dice, resistencia a la continua referida a un lado. O sea, referida al mismo lado donde vamos a calcular, ¿no? Eso significaba. Entonces, acá tendríamos que hacer eso, ¿no? ¿Cuál es la resistencia? Voy a calcular en el lado H. Entonces, tengo que tener mi resistencia a la continua referida al lado H. No confundamos, ¿no? O sea, esta resistencia a la continua no está referida al lado H, sino esta es la resistencia a la continua en el devanado H, ¿no? Esta es la resistencia a la continua en el devanado de X. Referirla todo al devanado H, tener uno solo, significa tener 2.8 ohmios más el A cuadrado, Rx pasarlo, ¿no es cierto? ¿No? Pasarlo, entonces sería 2.8 ohmios más, ¿cuánto vale A? 10, ¿no? 2400 más 10. O sea, sería más 2.76. 2.8 más 2.76, 5.56, sí, ¿no? 5.56. Acá está, ¿no? Acá está, ya lo hemos pasado, ¿no? Mi resistencia a la continua sería mi 2.8 más el otro paso al lado H, lado primario, 5.56 ohmios, pero está a 25 grados centígrados. Entonces ahora sí ya reemplazo la expresión porque tenemos, ¿no? Mi resistencia equivalente a 75 grados centígrados es mi resistencia a la continua, ¿no? A 25 grados centígrados, ¿ok? Referida a ese lado, acá está, ¿no? Por lo que teníamos, pues, ¿no? La expresión es un valor numérico, 309.5 sobre 74.5 más la temperatura de la cual vamos a elevar, 25, ¿no? Y acá teníamos la diferencia de la resistencia en corriente alterna menos la resistencia en corriente continua. La resistencia en corriente alterna a 25 grados es 6.07 menos la continua 5.56 por el factor que estaba invertido. Y nos sale nuestra resistencia equivalente a 75 grados centígrados, ¿no? 7.05 ohmios, que es mayor, pues, ¿no? Que es mayor que esta, ¿no? Este era a 25 grados centígrados. Entonces, al ser mayor, para la misma corriente, el I cuadrado R, ¿qué va a pasar con las pérdidas? Van a aumentar. Por eso que hay que calcular nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento es la potencia de salida. ¿Con qué carga era? Carga nominal, ¿no? A plena carga, ¿eh? A plena carga, carga nominal. Mi potencia de salida entre mi potencia de entrada, que es potencia de salida más potencia de pérdida. Entonces, la potencia de salida no hay problema porque es los 15 kVA, ¿no? 15 kVA con factor de potencia 0.8, igual que el problema anterior. 15 kVA por 0.8 es mi potencia de salida. No me falta la potencia de pérdidas, que es la potencia de pérdidas en el fierro más pérdidas en el cobre. ¿Las pérdidas en el fierro van a variar? No, ¿no? Las pérdidas en el fierro es 84 watts. No va a variar, ya sabemos que no va a variar. Es 84 watts. Mis pérdidas en el cobre sí van a variar ahora, y más aún con la resistencia, pues, ¿no? Porque ha variado mi resistencia. ¿Cómo calculo mis pérdidas en el cobre? I cuadrado por R equivalente, ¿no? Pi R equivalente a 75 grados centígrados, ¿de acuerdo? Pérdidas en el fierro siguen siendo igual. ¿Cuánto vale la corriente nominal? 6.25, ¿no? Que habíamos calculado por aquí, 6.25, ¿no? Justamente igual al IH. 6.25 al cuadrado, pero por mi R equivalente que he calculado, 7.05 ohmios, ¿no? No sé cuántos watts sale esto acá. Sería 360 menos 84, ¿no? Para que sumado de 360.
¿no? Podríamos calcular en forma independiente también. ¿Cuánto serían las pérdidas en el cobre? ¿Alguien lo puede calcular acá? 276. 276. Muy bien, para que sumamos 84 de 360 watts, ¿no? 276 watts, ¿no? 276 watts, ¿cierto? Y acá, ¿cuánto era? 237, ¿no? Pero esta era a una temperatura más baja. Con la temperatura aumentó su pérdida en el cobre, ¿no? A 276 watts. ¿Se dan cuenta? Aumentó su pérdida en el cobre. Yo puedo calcular en forma independiente. Calculo mi rendimiento 97.08%. O sea, hemos calculado el rendimiento convencional. Si no me piden el rendimiento convencional, calculo con la temperatura a la cual está. Normalmente en esos casos no me dan todos estos datos, pues, ¿no? Frente con la resistencia que me han dado. Bien, estimados alumnos, hemos avanzado un poco de rendimiento, un poco de regulación. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, pues ya no vamos a avanzar un poco más porque la práctica es hasta todo lo que es circuito equivalente, ¿no? Obteniendo a partir de la prueba en vacío y prueba en cortocircuito. ¿Tienen alguna duda? En ese problema piden regulación, no hemos hecho regulación, ¿no? ¿O terminamos, sí? A ver, vamos a terminar con regulación este problema. Nos falta, a ver, pero si termino con regulación, tendríamos que aplicar la expresión, ¿no? Que no hemos demostrado, ¿eh? No hemos demostrado esto, ¿no? Aplicarla de frente. Ahí nos quedamos, ¿no? Porque nos falta ver la demostración de todo esto de regulación, pues, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Qué significa? Ahí nos quedamos. Bien, estimados alumnos, entonces, si no hay preguntas, yo voy a encender mi cámara. La alumna Ucañán creo que tiene un archivo, ¿no? Donde ponen asistencia. Bien, ahora sí me Sí, profesora, le envié la asistencia por el MIT para ver. Ya, no se olviden de poner su asistencia, estimados alumnos, por favor. Bien, entonces no se olviden, la próxima semana es el examen parcial día miércoles. Siempre lo programan para el día miércoles, ¿no? El día miércoles tomamos el examen parcial. No sé si han visto la programación. ¿Salió la programación? ¿O solamente dice semana? Aún no, profesor, no sale. Supongo que saldrá en estos días, es un sábado. Ya, pero siempre se toman los miércoles. Entonces, el miércoles vamos a tomar nuestro examen, salvo que haya algo en contrario. Así que ustedes prepárense para el día miércoles, ¿ok? Bien, estimados alumnos, entonces no dejen de estudiar, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Yo dejo de grabar en estos momentos y salgo.